Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, depende de la hora en que nos estén viendo. Estoy con la señora Teresa Aguilar. Ella es madre de un joven que fue acusado, un adulto que fue acusado de cargos, que le fabricaron cargos. Ahorita ella nos va a platicar, él está recluido en un reclusorio de la Ciudad de México. Sin embargo, antes de empezar y dado que acabamos de pasar la fecha del 10 de mayo, sabemos que hay muchas mujeres en México que están luchando por sus hijos, ya sea por su libertad o por localizarlos incluso, ¿no? En el caso de los jóvenes que están desaparecidos, como miles en este país. Y me gustaría preguntarle, para empezar, a Tere, cómo viven estas mujeres como ella fechas tan significativas como el 10 de mayo. Hola Tere, ¿qué nos puedes comentar? Pues para... Hola, hola, buenas tardes. La verdad es que muchas gracias, le agradezco mucho por mi entrevista. Este, híjole, pasaron 10 de mayo sin un hijo es muy difícil. La verdad es que es muy triste porque están todos tus hijos presentes y esa silla y ese hueco vacío. Es muy difícil. La verdad es que la primera pregunta que me hacen, que para mí te la contesto con lágrimas en los ojos, ¿sí? Creo que es la que más duele, ¿sí? Porque te hace falta ese hijo presente, ese hijo que pues tienes a todos menos a él, sentado en tu mesa, en tu silla, ¿verdad? Perdón, pero sí es muy difícil. Más cuando tu hijo es inocente de algo que no hizo, de algo que no cometió, ¿verdad? Injustamente, la verdad es que es una situación bien difícil. Pasar un 10 de mayo con un hijo encarcelado, con un hijo que no está en tu mesa, con un hijo que tus demás hijos están festejando contigo, pero él no está contigo. ¿Cuántos años llevas luchando por tu hijo, Tere? Recuérdanos, y luego ya vamos Llevo 9 años, recordando. sí, 9 años él está privado de su libertad. Todos estos 9 años, Tere lleva luchando por su hijo, como muchas madres en la Ciudad de México, en el Estado de México, en todo el país, luego de que se comenzó a dar este fenómeno de fabricación de culpables. Desde el sexenio, desde hace 2 sexenios, para engrosar o dar la apariencia de que se estaba luchando para mejorar los índices delincuenciales, o abatirlos, y para mejorar o tapar el problema de la inseguridad. En todo esto, pues hay muchas mujeres como Tere que llevan años luchando por justicia por sus hijos. ¿Cuándo empezaste a esta lucha y cómo fue que tu hijo se vio involucrado en esto? Tere, son dos preguntas que, bueno, ahí van encadenadas. A mi hijo lo privaron de su libertad el 9 de mayo del 2012 porque supuestamente un policía lo agarró por cometer un robo, ¿sí? Que se llama Miguel Ángel Cetina Tenorio, que estaba en la delegación Santa Anita. Él detiene a mi hijo en un taxi porque mi hijo trabajaba en un taxi, lo detiene porque supuestamente había cometido un robo. Sí, y este policía, en el momento que agarra a mi hijo, le dice, ya tengo pagador, tú me vas a pagar todo lo que aquí en Santa Anita ha pasado, porque lo agarraron en la delegación Santa Anita, y aquí vas a pagar. Lo agarró por un robo, la persona que supuestamente lo acusaba por robo no lo identifica, dice que él no es, pero el policía me lo deja detenido y le empieza a golpear, le empieza a decir, ¿sabes qué? Dime cómo te dicen, qué apodo tienes. Y pues mi hijo, pues no tenía ningún apodo. Eh, a mí me pide 40,000 pesos, a mi nuera le hace proposiciones indecorosas. O sea, pues como nosotros no accedimos a todo lo que el policía nos pidió, pues a mí me dice el policía, ¿sabe qué, señora? Ya váyase, su hijo se va a ir al reclusorio.
Y efectivamente a mi hijo lo manda al reclusorio con un secuestro express, en el cual a mi hijo no lo agarraron ni en tiempo, ni en forma, lo pasan a la cámara Geisel solo, lo golpean, no me lo dejan ver, pues todos sus derechos fueron violados a él. El policía le toma fotos con su teléfono a mi hijo, le llama a la persona que esa carpeta ya estaba en investigación, y el policía se toma la amabilidad de llamarle a esta persona para decirle, ¿sabes qué? Mira, te voy a enseñar la foto de él, tú vas a decir que él es él, tú vas a decir que es en el taxi en el que te subieron, te secuestraron y todo. O sea, la asesora a esta persona. Y de hecho la persona esta dice que sí, que es mi hijo, nada más porque mi hijo es una persona morena y robusta, y mi hijo se va a pagar el delito de secuestro express y está pagando ese delito. Le dejaron el delito, nada más el secuestro express. El robo no se lo comprobaron, pero lo dejan por un delito que él no cometió, que no lo agarraron ni en tiempo ni en forma. Ok, y ahí inició todo. Tú acabas de mencionar un concepto muy interesante que creo que a mucha gente se le escapa o que no conoce. Nosotros pues lo hemos escuchado en algunos casos, que son los pagadores. Explícanos qué es un pagador. Pues un pagador es el que ahorita con mi hijo está, que no lo agarraron ni en tiempo ni en forma, pero pues que a este policía por los sexenios antes les pagaban, creo, una cantidad de dinero por con delitos, entonces les daban, y él, por ganarse el bono, les fabricaban los delitos, le fabricaban los delitos a las personas, aunque no los agarraran ni en tiempo ni en forma, los torturaban, les hacían que firmaran cosas aunque ellos no fueran, ¿verdad? Todo esto fue en el sexenio pasado, en los dos sexenios pasados, que como usted comentaba, que fue dado por Wallace también, que porque ya ve todo lo que hizo Wallace, que pues que supuestamente habían secuestrado a su hijo, que esto es una gran mentira. De ahí fue donde el secuestro aumentó más, y por Wallace también yo sé que los delitos por secuestro no tienen ningún beneficio ni nada, cuando Claro. ella nada más lo hizo por política, por ganar dinero. Claro, porque finalmente a quienes estaban supuestamente encarcelando, como en el caso de tu hijo, no eran los auténticos delincuentes, estos No, seguían operando, ¿no? sí, Debido a eso las cifras comenzaron a crecer, incluso en secuestro, en homicidio, y paralelamente también había supuestamente detenidos, y todo era una fabricación, ¿no? sí, sí. Ahora, ¿cómo va el asunto con tu hijo? Yo quisiera saber si tú presentaste alguna o iniciaste alguna queja por tortura, iniciaste alguna denuncia paralela por estas inconsistencias o contra este policía. ¿Qué hicieron? Sí, fui a derechos humanos, les dije que a mi hijo no lo habían agarrado ni en tiempo ni en forma, lo del policía. En derechos humanos, me dijeron que yo ya había ido demasiado tarde con ellos, que porque a mi hijo ya lo habían sentenciado y que ellos ya no tenían nada que hacer, que lo único que me quedaban era 8 días para poder denunciar a servidores públicos a este policía, que yo fuera a denunciarlo. Hay una denuncia de él por cohecho y abuso sexual, del cual, pues no sé, ahorita yo no sé si este policía todavía siga trabajando, yo no sé, pero hasta donde yo llevé el juicio no se le hizo nada, aunque él haya tenido, porque ha tenido carpetas de investigación también, de abuso sexual a sus mismas compañeras, cohecho a sus mismas compañeras y todo, porque yo tengo el expediente de él, y aún así a este policía parece que sigue trabajando. De hecho, en aquellos años yo metí la queja con Manceras, tampoco se hizo nada. Derechos humanos, pues me dijeron que ya no tenían ya nada que hacer con mi hijo. O sea, derechos humanos, yo metí una carpeta de la tortura, de los golpes, de todo, y pues nada, tampoco nada. No me hicieron caso. Ahora, no sé si tú estés recurriendo a organizaciones como la Liga Mexicana de Derechos Humanos, que a través de esta nos conocimos,
Sí, para intentar hacer algo, porque bueno, también está la iniciativa de amnistía que ofreció el presidente siendo candidato. En algunos estados ya se activó, como en el Estado de México, es reciente y pues ahí va con algunas fallitas que tiene, porque finalmente a los jueces se les deja la tarea y se les involucra, es como si ellos mismos se calificaran lo que hicieron, ¿no? Pero bueno, sí. ahí está, él está en Ciudad de México, no sé si ahí fue detenido y le tocaría en la Ciudad de México tratar de obtener la amnistía. ¿Qué recursos tienes todavía? ¿Qué estás haciendo? Sí, yo me metí a la organización del IDEMED, ajá, con el doctor Adrián, estoy ahí en esa asociación. Pues yo sola, mi desesperación de madre, el que no me han hecho caso en nada. Yo solita fui, hice un plantón con mi familia en el Zócalo. La primera vez, pues no me hicieron caso, ¿ya? La segunda vez, me encadené en el Zócalo, ajá, me encadené, también cerré, pedí justicia por la amnistía que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho, pero esta amnistía, como ustedes saben, es para delitos no graves, delitos, por ejemplo, ahí no entra la amnistía de secuestro, homicidio, ni nada de eso, ¿verdad? La segunda vez que me encadené en el Zócalo me llevaron a Gobernación. En Gobernación ya se revisó el expediente de mi hijo. Me dijeron que ahorita lo que hay que hacer para que él salga es un ellos me van a avisar en esta ¿Es como un semana. amparo? ¿Como un amparo? No, es un reconocimiento de reconocimiento de inocencia. Es un reconocimiento de inocencia en el cual ellos me van a ayudar con un licenciado de oficio, creo es, para que ellos vean el reconocimiento de inocencia, porque supuestamente en todas las estancias a las que yo iba me decían que no había nada que hacer ya con mi hijo, porque a mi hijo ya yo le había agotado, ya se le había metido el amparo, ya se le había metido todo, revisión y todo, y que no había nada que hacer. El yo encadenarme en el Zócalo fue para lo de la amnistía que el señor presidente había dicho. Ajá. Entonces ahí ya revisaron el expediente de mi hijo y me dijeron que ahorita lo único que queda es meterle el reconocimiento de inocencia. ¿Cuándo ocurrió esto, Tere? ¿Cuándo ocurrió esto y te han seguido atendiendo? Esto ya tiene un mes y sí, sí me han seguido atendiendo. Sí, yo cuando, de hecho a mí me hablan cuando hay cosas que hacer, por ejemplo, que no tienen documentos para mi hijo, me dicen, ¿sabes qué? Que necesitamos que usted nos traiga estos documentos, que vaya a tal lado, los busque, los solicite, y me los traiga. O sea, sí, la verdad es que yo he sido muy bien atendida en Gobernación. Hasta ahorita yo no tengo nada que decir de ellos. El licenciado que me está atendiendo, sí está leyendo el expediente de mi hijo. O sea, yo me doy cuenta que sí lo lee porque pues me dice cosas que yo ya sé, cosas que yo he visto en el expediente de mi hijo. Entonces ahorita él me dice que lo único que hay que hacer con mi hijo, porque nosotros llegamos demasiado tarde a Gobernación, porque si hubiéramos llegado antes, pues a lo mejor él nos pudiese haber asesorado para meter otras cosas, pero que ahorita pues por el delito de mi hijo y por la gravedad que es, porque no entra en la amnistía, ahorita todavía no entra en la amnistía, el secuestro express ni algunos otros delitos graves, pues que ahorita que hay que agotar todo, que ahorita vamos a empezar por el reconocimiento de inocencia, porque ve que por ahí se puede hacer algo. Eh, ¿Tu hijo qué edad tenía? Es Giovanni Sí, Iracheta, mi ¿no? hijo Irving Giovanni Iracheta Aguilar. ¿Qué edad Sí, tenía cuando ocurrió esto? mi hijo estaba muy joven, mi hijo tenía 24 años, mi hijo se acababa de casar, mi hijo tenía una bebé recién nacida, su esposa, los dos trabajaban. De hecho, mi hijo no tenía por qué pues secuestrar ni robar ni nada, porque él estuvo trabajando en la Asamblea Legislativa. Él acababa de renunciar de la Asamblea Legislativa porque como se acababa de casar y tenía su bebé, pues no le alcanzaba
no le alcanzaba, entonces acababa de agarrar ese taxi, tenía una semana de haber agarrado ese taxi, en el que supuestamente la señora dice que ahí la subieron y la secuestraron. Ajá, mi hijo tenía apenas 8 días de haber agarrado ese taxi. El dueño del taxi también fue a declarar, no le tomaron en cuenta su declaración. Las personas con las que mi hijo también trabajaba tampoco se las tomaron, o sea, todos nos tiraron, todo, todo. A nosotros, de hecho, a mi hijo cuando lo pasan a declarar, a mí me sacan del juzgado, me cierran, no me dejan pasar. A la persona esta la meten, a la señora Guillermina Palomo García, que es supuestamente la que mi hijo secuestró, la meten con su hijo para que su hijo la asesorara, para que su hijo le estuviera diciendo lo que tenía que decir. Yo, de hecho, en el expediente está escrito donde mi hijo mete o así que la denuncia de que cómo es posible que a mí no me dejaran estar, ni a nadie, y a la señora la dejaran entrar con su hijo. O sea, fueron muchas anomalías mal en el delito, en el proceso de mi hijo. Aquí lo que llama la atención de tu caso y que justo lo acabas de exponer, que quizás sea una de las inconsistencias clave, es que tu hijo tenía apenas una semana de que había tomado ese taxi y esa carpeta de investigación del secuestro que le imputan ya tiene más tiempo hacia atrás, ¿no? Sí, de hecho, creo que a ella la secuestran, no recuerdo exactamente la fecha, pero ya esa carpeta ya estaba en investigación, ya estaba. O sea, el policía, Ajá. ¿Cuál es la el, diferencia de tiempo entre que se inició esa carpeta y tu hijo tomó el taxi? Es ajá, de, sí, como que creo que esa carpeta ya tenía como un mes. Y mi hijo apenas tenía una semana que había agarrado ese taxi. O sea, ni ajá. siquiera, ajá, ni siquiera, de hecho el mismo dueño del taxi fue y declaró y dijo, fue el dueño del taxi, declara y dice que mi hijo tenía una semana de haber agarrado el taxi y que de hecho él había dado el taxi a trabajar a otra persona que se lo dejó abandonado en X lado, no sé dónde lo encontraron, ahorita no recuerdo, y nada de eso le toman en cuenta a mi hijo, o sea, nada de eso. Sí, claro. Amigos de Libertarium y de Observer, quiero comentarles que estos de los casos que nosotras hemos revisado del pequeño equipo que conformamos en Libertarium, nos damos cuenta que en este tema de la fabricación de delitos, se ve muy frecuentemente que las pruebas de descargo a quienes les fabrican los delitos y que finalmente son víctimas también, no se toman en cuenta ni los testimonios ni los documentos, que es lo que está comentando la señora Tere en su caso. Por eso su caso de ella también ha sido retomados por otros periodistas, por Guadalupe Lizárraga, ya también fue expuesto su caso en una entrevista, por eso también nosotros quisimos retomarlo y recordar que este es un caso emblemático, pero es un copy-paste de todos los casos que están abarrotando en su gran mayoría muchos de los sistemas penitenciarios, de los reclusorios, de todo el país, pero principalmente de la Ciudad de México y del Estado de México. Eh, Señora, ¿de qué manera qué edad tiene en este momento su hijo y cómo ha impactado su vida? Que nos comenta que él era recién casado, este, y estaba empezando a construirse una vida en pareja con su esposa. Pues ha sido muy difícil para él. Tiene ahorita, él ahorita ya tiene 2 hijos. Él allá adentro está estudiando la universidad, está trabajando dentro de la institución y pues ha aprendido a vivir allá dentro del sistema penitenciario. Mi hijo a hoy tiene 32 años. 32 años, mi hijo allá adentro, o sea, toda su juventud pasada allá adentro, en ese penal, pues imagínense, ¿no? Bien difícil, sus hijos lo necesitan, este, ahorita, pues, la verdad es que ha sido muy difícil
estar dentro del sistema penitenciario, acomodarte al sistema penitenciario de cada día, ¿verdad? Muy difícil la lucha allá adentro, porque pues la verdad, si para mí la siento difícil, la verdad es que yo no sé para él, ¿verdad? Pero yo siempre que llego le digo a mi hijo, hijo, tú eres la diferencia de este lugar, échale ganas, trabaja, sigue adelante, pídele a Dios, y pues aquí estamos en la lucha. Muy bien, Tere. Oye, Tere, pues yo quiero darte las gracias por acceder a esta entrevista, aun cuando sabemos que el caso ya había sido expuesto por periodistas muy reconocidos y nosotros somos un medio que va empezando en el Estado de México y que queremos darle voz a los que en el Estado de México y en la Ciudad de México, en el Valle de México, no tienen voz porque en general los medios se han convertido en cajas de resonancia de la voz oficial, pero de las víctimas, de la gente, hay pocos quienes realmente están tomando sus testimonios y haciendo que se escuche su voz. ¿Qué más quisieras comentarnos de tu caso, Tere? No, al contrario, le agradezco mucho que usted me haya tomado la entrevista, de verdad, se lo agradezco. Ha sido muy difícil, de verdad, 9 años en la lucha para que a mí me escucharan, es muy difícil. Yo les digo a todas las personas que están pasando por este mismo proceso, no se desesperen, sigamos en la lucha, hagamos que nos oigan, porque cómo hacerlo es hagámoslo. La gente nos critica porque dice que nosotros cerramos calles, que nuestros hijos no son buenos o que nuestros hijos no son unas buenas personas porque están privados de su libertad, pero que eso no nos detenga, eso no es cierto, eso de verdad la gente habla nada más porque pues la verdad es que las únicas personas que sabemos de esto y lo que pasamos y la verdad somos nosotras las que estamos pasando por un procedimiento así, por un dolor así, pero levantemos la voz y nos van a oír de verdad que nos van a oír. No hay que darnos por vencidas, vamos a seguir luchando para que la amnistía para altos impactos pues llegue a nuestros familiares, no nada más como yo le decía a la persona esta que me revisó, ¿cómo es posible que ustedes digan que la amnistía para robos simples? No, son para los altos impactos, porque el reclusorio y todos los reclusorios están llenos de delitos fabricados, no nada más de robo, porque usted sabe que si agarran a alguien de robo va a salir, paga su, paga lo que le ponen y sale, pero ellos no salen, los de secuestro express, los de que matan, abuso sexual no salen, ellos no tienen beneficio para nada. Así es, y bueno, y sería bueno recordar que a cualquiera le puede pasar, ¿no? Porque nos hemos encontrado con casos de jóvenes que salían a la esquina y fueron detenidos arbitrariamente y en cualquier lugar, ¿no? Porque desafortunadamente estas fallas del sistema no se están corrigiendo, aún con todo y amnistía. Entonces es algo que puede ocurrir. Esperemos que con el tiempo esto se resuelva, pero es algo que le puede ocurrir a cualquier familiar si no nos ponemos como ciudadanos a exigir nuestros derechos, a defenderlos. Tere, pues muchísimas gracias por esta pequeña entrevista. Un abrazo para ti y para todas las mujeres que como tú están luchando por obtener justicia para sus hijos y que están en la lucha, que no los han dejado solos, sus hijos, sus hijas. Y muchas gracias, Tere. Muchas gracias a usted. Le mando un fuerte abrazo también por el Día de las Madres. Un abrazo a todas las madres que están como yo. No bajemos la guardia. Hay que seguir luchando por la libertad de los presos injustos. Justicia para todos nosotros. Gracias, Tere, y seguimos en contacto. Muchas gracias. Que esté bien. Hasta luego. Hasta luego.